¿Qué? ¿Esta es la velocidad máxima? ¿Cuando T vale cuánto? ¿Cuándo te vale 0? ¿Cuándo te vale 0? Sí, aquí ya puso raíz cuadrada. ¿Qué listo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Sí, el omega es breve, ¿no? Sí, ya, breve. ¿No es como algo difícil? ¿Qué van a derivar? Para obtener, o sea, digamos, vamos a derivar la posición para obtener más velocidad. Sí, eso ya lo hicimos. A ver, de aquí para acá, velocidad máxima. Será derivar si ya está. Ah, bueno, sí, pues. No, porque. Luego, la posición cambia y la velocidad máxima va a estar cuando z es igual a 0. Porque ahí hacia abajo se empieza a deshacer todo. Físicamente por eso hay que probar. pues allá a tomar un valor antes de 0 y en menos 1. Si los valores son menos, No, me vendes. Es una técnica más ¿cuál es la velocidad máxima y en qué tiempo te se encuentra? Profesor, ¿quién daña? Breve, ¿no? Dejar que los niños vengan a mí. Tengo que aprender Semana Santa y ya casi vuelvo a aprender otra vez. Pero nosotros ya bueno, muy bien. Entonces, los datos que calculan ellos pueden ser útiles para lo que quieren calcular ustedes. ¿Estamos de acuerdo? El periodo podría ser un dato importante o relevante para calcular la velocidad máxima, podría ser. O uno puede probar que t debería ser un tiempo que está relacionado con eso, ¿cierto? Bueno, pues ahí hay propuestas, ¿no? Hay propuestas, me parece curioso, estaban peleando por allá por máximos y mínimos de una función deriva igual a 0, mi hermano, eso ahí sale, bla, 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 en fin, hay un sinnúmero de cosas.
¿cierto? Entonces, eso es una aplicación del cálculo diferencial bien bonita para uno revisar. Entonces, revisemos eso. Primero, calculemos el periodo. ¿Listo? Vamos al gol de la fama. Calculemos el periodo. Ya se le bota. Ten cuidado, ya con el cable. No, yo no te voy a preguntar nada, no te preocupes. Ten cuidado con el. Pues si no tienes que explicar, obviamente, cómo es el truco, pero en general ya. Pues todos sabemos que el periodo es igual a 2pi sobre W, ¿cierto? Ya teníamos que W era igual a la raíz cuadrada de n sobre W. Ponle de mayúsculas si estamos. ¿Listo? Entonces el periodo va a ser igual a 2pi sobre la raíz de n, ¿verdad? Sí. Y entonces pues me da que esto va a ser igual a pi. GM como que a la medio, creo. Ah, sí. Ponla a la medio. Sí, porque es que mezclas notaciones, eso es peligroso. Que por un lado a la raíz, el otro a la medio, entonces nos pone nerviosos, nos dañas la didáctica. ¿Estamos de acuerdo? Listo, perfecto, ya estuvo, muy bien. Listo. Esa parte es sencilla, ¿no? Esa parte es sencilla, pero ahora entonces nos queda la parte un tanto más seria. Listo, ¿quién dijo yo? Voy al hall de la fama a calcular la velocidad máxima. ¿Cómo, mi hermano? No, cuando dice lo que dije que hice, No le dio lo que quería que le diera. Yo sé por qué, mira, vamos a hacerlo como dijiste y se queda muy bien. Pregunto, ¿esto está claro? Todos llegamos ahí, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ahora miren. Yo no sé si ustedes han notado una cosa, pero cuando yo hago un problema, yo empiezo a inventarme tonterías, ¿no? Es decir, yo le empiezo a poner ¿qué? Como cosas, a preguntarme cosas respecto al problema. Eso es lo que hay que hacer como para aprender cosas ahí raras. Entonces lo primero que va a hacer es ir a la función de la velocidad, que es ¿quién? Z punto de t. Listo, entonces digo, eso es menos z sub 0 omega seno de omega t más phi. Bueno, pues ya le ponemos nuestras condiciones, ¿cierto? Omega es raíz de gmr cubo por t y nuestro phi, pues uno de los dos elegidos, puede ser 0 o puede ser ¿qué? O puede ser pi tercios. Vamos a hacerlo con pi tercios como para que nos rete. Listo, entonces suponiendo que es pi tercios, que está desfasado pi tercios. ¿Sí estamos? Listo. Entonces, nuestro amigo propone lo siguiente. Él dice, mire mi hermano, con 100% de certeza y sin grado de equivocación, el valor máximo de la velocidad es menos z sub 0 omega. Ah, no, sí me dio. Lo que yo hice, sí me dio. Listo, mi hermano, ven al gol de la fama. Casi nada. Ten cuidado. Listo, entonces revisemos. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Pues entonces lo que yo decía era que si se deriva la función, obviamente se tiene lo de allá, ¿no? Y cuando uno deriva una función que significa un desplazamiento respecto al tiempo, pues se halla la velocidad. Y si yo igualo esto a la velocidad máxima, pues yo puedo despejar el tiempo para la cual se corresponde. ¿Pero quién es la velocidad máxima entonces? Z por omega. Z sub 0 por omega. ¿Pero con el menos o sin el menos? Sin el menos. Pues puede quedar un menos hacia abajo. Va bajando. Toca duro.
digamos que la norma de la máxima velocidad es z sub 0 omega, pero en un momento puede ser menos z sub 0 omega y en el otro momento puede ser Igual z no sub va a 0 tener, ¿qué omega. punto no debe tener? Sí. Sí, porque recuerden que siempre que pasa por el centro tiene la velocidad máxima, ¿cierto? Pero puede estar bajando como puede estar ¿qué? Entonces va a estar en O sea que es posible que tenga dos valores, ¿cierto? O sea, un solo valor, sola magnitud, pero tiene dos sentidos, bajando o subiendo. Listo, entonces miremos a ver qué barbarie se inventó este señor. Pues voy a poner acá para abreviar, pues es lo mismo, ¿no? Para no estar escribiendo. ¿Listo? Entonces, pues yo, ahí ya el objetivo es despejar T, ¿correcto? Después esto pasa acá a dividir. No, pero supongamos que es positivo. O tiene que estar el valor absoluto, sí. No, ponlo positivo y ya. Nosotros aquí lo tenemos claro. Esta cosa da menos 1. Igual al seno. Y acá pues aplico el arcocoseno a ambos lados. El arcocoseno de menos 1, ¿cuánto es? No, nadie le vaya a decir cuál es el arcocoseno de menos 1 a este señor, háganos ese favor. Sí, nadie El le va a decir. arcoseno, perdón. No, pero ni el arcoseno, ni el arcocoseno, ni el arcotangente, No ni se nada. define. Que el hombre la descifre, que él debe saber. No me acuerdo. ¿Cómo que no? No. ¿Qué ángulo hace que el seno de menos 1? Eso es sencillo. 90 grados, ¿no? ¿Qué? El seno arranca 0. El seno arranca 0. Que 90 grados de ángulo positivo. 3 pi cuartos. Que es pi medios. Bueno, no, 3 pi medios. 80 la mitad. aquí hay más pi medios, 3 pi medios. Hay 240 grados, ¿no? Es 3 pi medios, mi hermano, dicen que eso es 3 pi medios, dice un amigo, que mi hermano que es 3 pi medios. Sí, entonces, bueno, esto es igual. 3 pi medios, ¿cierto? Listo, y entonces, el tiempo va a ser igual a 3 pi medios menos pi tercios más o menos. sobre omega, ¿cierto? Pero vemos que haga uno solo que si no se vuelve loco. Claro que se te igual volador si es una locura. Ya que se igual a 3 pi medios. Está muy bien. Listo, mi hermano, échele álgebra de valor página 1, 3 pi medios menos pi tercios, breve la vuelta, pi factor común. Y entonces hace una operación de 3 medios menos 1 tercio y eso es una cuestión de noveno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tarea. Tarea para la próxima clase. Para mañana. Tarea. Me prestan las copias de Resnick. Amiga. Muy bien. Yo tengo aquí las copias. ¿Ya le daste? El celular no falta de 3 medios menos 1 tercio. Miren, van a traer rayado y voy a pasar a cualquier árbol de la fama que resuelva el problema de Resnick que dice línea de carga infinita. Página 25, Bueno, sí, 7 pi. página 26 del Resnick.
Quiero que lo rayen completamente porque tenemos que tenerlo claro. Mañana lo resolvemos todo en el tablero y vemos el concepto de dipolo eléctrico que también está en el RENDI, por si no lo han leído, por si de pronto ustedes no lo leen cuando yo les digo. Entonces en el RENDI también hay concepto que es una cosa que se llama dipolo eléctrico. ¿Cómo se llama? Ahí está, dipolo, no, en la parte de... Dipolo en un campo eléctrico. No, así no. No, ahí no está, yo también lo voy a estar. Pues acá tocaría borrar porque habría que... Este es el Ah, sí, tiempo que falta la página 19. hay que ver. Es que hace falta una página de Oiga, pero en el otro puesto sí lo tienen, el dipolo. Ahí dice cómo se hace. Bueno, la gente que tiene celular la puede ver. ¿Listo, profe? Ese llega a esa solución. No molestarte nomás, no te preocupes. ¿Listo, papá? ¿Cuánto yo? Listo, pero póngame omega como es, porque ese no es cualquier omega, ese es el omega de nuestro problema. El alfa y el omega, señor, de nuestro problema. Listo, entonces hasta que para mañana, porque mañana habíamos quedado preguntando. Listo, oiga, pero bueno, está bien. Pues hay falta de evaluarlo y mirar que la suma Muy bien. Yo tengo unos amigos acá, tranquilos, no os vayáis. No os vayáis. Que un día que nos enseñamos 10 minuticos, 5 minuticos, no pasa nada. No es regla que nos quedemos aquí. El día del parcial los voy a tener hasta las 10 de la noche, 10 y 5, y ahí están. Listo, entonces ustedes no se preocupen. Miren. Aquí un amigo me decía, profe, pero es que hace mal le da -1, pero también podría ser que +1, ¿cierto? Entonces ahí toca resolverlo con 1 y con -1. Seguramente nos va a dar dos condiciones, y una es cuando la persona está bajando y la otra es cuando la persona está ¿qué? Pasando por el punto igual, se supone que 0, que va ¿qué? Subiendo. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los dos valores de velocidad ¿qué? Máxima, como magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Como magnitud. Pero en ese punto sí tiene la misma magnitud, pero el sentido es que contrario, es diferente el sentido. Uno es para abajo y el otro es para arriba. Por eso uno es con menos y el otro es con ¿qué? Con más. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí está claro? Es importante. Bien, quería decirles algo importante. No dejen esas cosas así, que eso es muy ofensivo. No es que esté mal, está muy bien, ¿sí? Solo que es que yo me ofendo con cualquier cosa. Entonces miren, hay que hacerle algebrita, hay que dejarlo bonito. Siempre traten de que las cosas queden bonitas. Entonces esta cosa va a quedar así. Va a quedar raíz de 49 pi cuadrado r cubo sobre, creo que lo va a extender, sobre g cuadrado. Esto es un 6, ¿cierto? ¿Esto es un 6? Sí, esto es un 36 g m. ¿Están de acuerdo que así queda? ¿Listo? Y así se ve como más sexy. Les pregunto yo, sí, es una constante, ¿no? Sí, claro, es una constante, o sea, nos dice en qué evento ocurre, en un tiempo t dado ocurre el evento, y en otro tiempo debe ser diferente, ¿estamos de acuerdo? Es más, es posible que este tiempo y el otro tiempo estén desfasados en este tiempo. ¿Sí? ¿Es posible o no? ¿No? El periodo, ir y volver, y este viene por acá y luego se devuelve, o medio periodo, aunque sea. Sí, medio periodo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto está desfasado? Aquí empieza, viene y va, periodo. ¿Están de acuerdo? Listo, el man pasa por aquí, luego baja y vuelve a pasar por aquí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Medio periodo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Desde aquí hasta aquí, medio periodo. ¿Sí estamos? ¿O ha pasado un periodo? Medio periodo. Muy bien. Pero entonces lo reto. Porque un amigo se paró diciendo así emocionado que en z igual 0 era la velocidad máxima. Entonces, si este tiempo es correcto, cuando lo reemplacen en la ecuación de z, les debería dar 0. ¿Aló? ¿Sí estamos? Si no, carreta. ¿Me hago entender o no?
Listo, pues buena suerte. Quiero eso para mañana también. Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto, amigos. ¿Sí me hice entender o no? Sí. Si este tiempo es el correcto, si estamos haciendo bien las cosas, entonces Z debería ser 0. Cuando reemplaces en ST en Z, si no, carreta. Puedes ir en paz.